Bienvenidos, bienvenidas. Un programa más de Conexionistas, un programa más de análisis que, bueno, pues se recordará, empezamos con el Plan B y ahorita estamos con Xóchitl y las taparroscas. Podría salir un grupo así, ¿no? Xóchitl y las taparroscas, estaría padre. Pero bueno, pueden ver que está con nosotros Claudia Aguilar y Alejandro Envila, quienes pues nos ayudan mucho a desentrañar todo lo que ocurre por acá, ¿no? Entonces, hablar de política y hablar de estas cosas que pues como alguien lo acaba de decir ahorita, se está poniendo divertido porque quién sabe qué vaya a pasar. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gusto en saludarlos y bueno, vamos a dar seguimiento a esta plática que tuvimos la vez pasada con Claudia y con Alejandro para poder entender y desmenuzar lo que está ocurriendo en este proceso de selección del Frente Amplio por México, lo que ocurre una vez que ya Santiago Krill se baja y lo que afecta pues el berrinche de Marcelo, lo que afecta la salida, ¿no? De la renuncia de Alfaro de este partido o pseudo partido del ropavejero, como le llamó Alejandro a Dante Delgado. Hay muchas cosas que están ocurriendo, pero a mí me gustaría salirnos de la conversación del espectáculo y de las formas, porque es fácil perderse, es fácil que nos perdamos en si dijo o no dijo, en si el debate lo ganó, que yo no le vi nada de debate, si el concurso de oratoria al cual asistieron tanto Xóchitl como Beatriz tiene algo de rescatable. Yo creo que una es esa la conversación del espectáculo, de lo que está hecho para el show, y la otra es esta que tiene que ver con la cultura política, y déjenme poner esto en la mesa ahora. La cultura política, no solamente la forma política de hacer política de los políticos, sino de cómo la ciudadanía lo entiende y se engancha. Porque yo veo ahí serias preocupaciones. Me preocupa que la ciudadanía todavía no entienda bien, ¿no?, cuál es su propio rol y que esté descargando en la figura de una sola candidata la posibilidad, la responsabilidad de llevar a México en una sola elección a este México que teníamos y que parecía ser que en algún momento perdimos y que si no hacemos algo se nos va a escapar de las manos. Yo creo que hay muchas cosas que comentar, entonces gracias Claudia, Alejandro, y bueno, pues ahora sí que suelto micrófonos y que reflexionamos de lo que ha estado pasando. Gracias, hola Armando, Alejandro, Edgar. Pues gracias por el espacio siempre. La verdad es que creo que lo decías bien hace un instante en esta intro, ¿no? O sea, entre el berrinche de Marcelo, la salida de Alfaro, la declinación de Krill, los reclamos de Fox diciéndole a Beatriz Paredes que se baje y que ya que decline en favor de Xochitl. Sí creo que hay muchas reflexiones de cara a qué va a pasar como quien salga del frente, que será una primera etapa y algunas reflexiones que por lo menos a mí me quedan en cuanto a narrativas, ¿no? Creo que no ha habido debates, la segunda vez que lo decimos, ¿no? Tú también lo dijiste, no hay debates, son foros, ellos mismos así lo dicen, en principio es para plantear, yo quiero pensar que es para no caer en violaciones a la ley electoral y que no es que no quieran hacer un intercambio de ideas, sino que más bien es como un intercambio de propuestas genéricas temáticas, ¿no? En este caso, pues ahora sí que lo que se llamará el mano a mano entre dos mujeres y que pareciera que al final del día, si de aquí sale la candidatura eventualmente del frente, o sea, por primera vez tendríamos también, ¿no? Sí, con lo que eso implica hablar de tiempo de mujeres en términos de candidatura a la presidencia, dependiendo de lo que sucede del lado de las corcholatas, ¿no? Aquí estamos hablando de las taparroscas, pero creo que sí hay muchos temas importantes que nos llevan a reflexiones, porque yo he escuchado muchas entrevistas, sobre todo de Marco Cortés, que a mí me preocupan del mensaje que mandan de unidad del frente, ¿no? O sea, como que nos tratan de hacer creer que de ahí va a salir una candidatura con un perfil ciudadano, que podemos entrecomillar, pero que va a ser una unidad, digamos, de toda la oposición para hacer frente a Morena y rescatar el México que creíamos que teníamos. Y a mí los comentarios, por lo menos de las 3 o 4 entrevistas que le he escuchado a Marco con preguntas muy puntuales de si van a alzarle la mano a quien resulte ganadora en este proceso de los foros, siempre es, en el mejor de los casos, es una evasiva y se ha limitado a decir que va a ser, que van a evitar un error o una equivocación y que va a ser Xochitl. Y ese mensaje de cara al resultado me parece bastante peligroso porque pues sin duda nada más marcaría posibilidades más grandes de que Morena siga en el poder y con números o presencia mucho más importante que la que creemos que pudiera tener en un resultado. No sé, hasta ahí diría en este momento. A ver, yo creo que lo que dice Claudia es muy importante, ¿no?
Si analizamos cómo se ha desarrollado este proceso interno del frente opositor, yo creo que tendríamos que decir que el único que se ha portado como un demócrata ha sido Enrique de la Madrid. Lo quedé fuera y los felicito a todos, felicito a los tres que quedan y les deseo la mejor de las suertes y no regateo, ni siquiera dejó espacio para la duda de si va a apoyar o no va a apoyar a quien resulte ganador. Que Marco Cortés diga estas cosas, pues por supuesto que está provocando a los priistas. Y yo insisto, si sacan a los priistas del frente, los van a mandar a Morena, los van a mandar a votar por Morena. Creo que eso es hasta claro. Entonces, que el PRI tiene muy mala imagen, sí, sí es cierto. Que es una mala marca, sí, sí es cierto. Pero con todo lo disminuida que está, yo creo que tiene más estructura territorial que Acción Nacional. Por Y por supuesto. supuesto, más estructura territorial que Xóchitl Gálvez, que surgió como una candidata ciudadana y, como decía Federico Berrueto en su artículo de hoy, al declinar Krill a favor de ella, pues no le hizo un gran favor, la convirtió en una candidata panista. Sí. La fuerza de Xóchitl está en ser ciudadana, en que se le perciba como ciudadana, no como militante de uno de los dos partidos que comparten pues el desprestigio de la política partidista. Vamos, todos son iguales, pero a los que el ciudadano les cobra y les responsabiliza más son al PRI y al PAN. Esto no quiere decir que Morena sea bueno o que Movimiento Ciudadano, el partido de Dante, sea bueno, son iguales. Y a lo mejor hay peores, ¿no? El Partido Verde, pero a los que el ciudadano les cobra es al PRI y al PAN. Entonces, pues sí, no parece muy inteligente ponerle la etiqueta de panista a Xóchitl Gálvez. Yo creo que ella tiene el reto de reivindicarse como candidata ciudadana y lograrlo le conlleva otro reto. ¿Cómo se reconcilia, suponiendo que gane la elección, que vamos, eso todavía no está claro, la elección interna, la elección del frente? ¿Cómo se reconcilia con las estructuras de los partidos para que realmente la apoyen, para que realmente vayan con ella? Durante 20 años yo he escuchado que la mexicana es una democracia sin demócratas. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo más de eso, ¿no? Hay muchas opiniones de la gente que no quiere a Xochitl, que harían lo que fuera y votarían hasta por Alito con tal de no ir con Xochitl. ¿Sí? Y gente inteligente y preparada. Y bueno, del otro lado, pues tenemos, a ver, Claudia ya habló de estas evasivas de Marco Cortés. No olvidemos una declaración de hace una semana y media, de la propia Beatriz Paredes, diciendo que quienes estaban haciendo cosas para minar la unidad del frente eran los panistas. Pues, a ver, pues parece que el frente está unido con resistol y no de muy buena calidad. La guerra de egos, digo, y quien los conozca, quien los haya tratado, sabrá que el ego de Santiago, el ego de Beatriz, el ego de la propia Xochitl, son cosas serias, ¿eh? Entonces, si no logran hacer a un lado sus diferencias, pues sí, coincido con Claudia, podrían estarle haciendo el trabajo por anticipado y a lo mejor sin querer a Morena, ¿eh? Entonces tendría que despreocuparse de a quién postula, porque con un frente desunido, hasta Dan Augusto gana, ¿eh? Bueno, hasta Noroña. Oye, pero a eso se suma, digo, al Frente Desunido se suma lo que decía Edgar cuando empezó, ¿no? O sea, el berrinche de Marcelo o esta parte de, bueno, también ahí qué está pasando. Y la verdad es que entonces, por lo menos se pone un poco interesante, diría yo, espero que no a costillas de que por lo menos salga una especie de gobierno de coalición o una buena idea de gobierno de coalición, pero bueno, si va sumando, ¿no? Como que en las lecturas que se hacen aislados de si Marcelo hace tal o cual cosa,
el comodín, digamos, o donde se acomoda Movimiento Ciudadano, tiene una lógica. Y la verdad escuchaba y también leía, por ejemplo, un artículo que publicó Luis Carlos Ugalde en términos de por qué Dante hace lo que hace con los números y juega y tiene una lectura y entiende que tiene cierto porcentaje de votación y cree que es la cuarta fuerza a nivel nacional porque, pues sí, porque tiene estas dos gubernaturas que representan X número de porcentaje o de votantes. Pero a mí aquí sí me parecen un par de cosas. O sea, yo creo que lo deseable, contrario a lo que estén diciendo, es si ya se aventaron a hacer un ejercicio donde iba a haber X número de candidatos, donde se iban a hacer foros regionales, me parece un sinsentido decir ahora que declinen todos porque ya está cantado, porque entonces ahí sí yo estaría más del lado de lo que dijo Beatriz, de que es una simulación y que entonces ¿para qué lo estamos haciendo? A mí me parece deseable que pase lo que pase, por lo menos culminen los foros con ellas dos, ¿no? Y que veamos cuál es el resultado. Porque lo contrario sí me parece una tomada de pelo que ya para qué nos desgastamos con resoluciones del tribunal, con bases, con estrategias de quienes integran el comité, etcétera. Otra cosa que me parece importante en las lecturas de las fotos y las rupturas, que además tú lo mencionabas, Alejandro, es decir, Marco Cortés, a mí me parece que claramente, o sea, sí, aparte del resistol, es no nada más como que le dé evasivas, o sea, está claramente, digamos, yo diría hasta violentando un poco la alianza con todas y cada una de sus declaraciones, pero creo que lo que se rescata de la vez pasada que platicábamos a hoy es que por lo menos ya en estas fotos vuelve a aparecer Jesús Zambrano, que con la salida de Silvano y con la salida de Mancera, pues acuérdate que había, digamos, no había presencia del PRD y eso pues también decían los pocos alfileres de este frente están desaparecidos. Como resultado de este último foro, en la foto sin mujeres, ¿no? Porque además, otra vez, ¿no? Habiendo dos candidatas o dos mujeres debatiendo, pues la foto que circula es de ellos tomando decisiones, ¿no? Alito, Marco, tomando decisiones. Zambrano y Silvano Aureoles. Pero bueno, creo que hay declaraciones que valen la pena rescatar, otras que podríamos cuestionar. Yo no sé qué tan bueno es como tú dices, me parece un costo muy alto el que te den el sello de que te secunde Santiago Krill con todo el aparato del PAN porque te etiqueten como una candidata panista, sobre todo si ya dices que vas a ser el coordinador y le van a dar todos estos, digamos, en caso de que sea ella. Y me parece que, pues de alguna manera, comentarios como los del senador Álvarez y Casa o incluso de Madero fueron un poco más matizados en el sentido de que se muestra algo así como músculo, pero que habría que tener cuidado y al final, pues sí, alzarle la mano a quien resulte ganador o ganador, bueno, ganadora, porque aquí sí no hay ganador de este ejercicio posterior a los foros, ¿no? Este fue el tercero y si no me equivoco faltan dos, entonces Faltan habría dos. que ver cuál es el resultado, ¿no? No, a Pero ver, también sin olvidarnos del de las corcholatas, ¿no? el tema es muy simple en el frente. Creo que las dos candidatas, coincido con Claudia, tendrían que ir hasta el final, hacer una declaración por separado y luego una conjunta, decir, a ver, aquí ya no va a haber declaraciones, vamos al final, y las dos decir, la que pierda va a reconocer la derrota y va a apoyar a la otra. O sea, y aquí no hay vuelta de hoja, esto no es una simulación, vamos a ir unidos a una elección y tenemos un proyecto de gobierno de coalición en el que, a ver, son políticos, yo no entiendo cómo a veces no entienden. Pues en un proyecto de gobierno de coalición, la verdad es que hay espacio para todos, hasta para los muchísimos militantes y dirigentes del PRD. O sea, hasta ellos alcanzarían algo, eh, pero, pero insisto, la guerra de egos es tremenda y pues en política, Edgar es un experto en eso. Por alguna razón a todos les gusta jugar a la suma cero, ¿no? O sea, llevarse todo y quitarle todo al otro. Eh, Me parece que, insisto, pues tenemos un ejemplo más de que la democracia mexicana es una democracia con pocos demócratas o con demócratas que son demócratas nada más cuando ganan. Digo, Sí, ¿cuántas veces se le ha criticado al presidente López Obrador esa actitud? Y de algún modo vemos que otros en la oposición eh, cojean del mismo pie, hacen lo mismo y afectan las posibilidades, olvídense de la presidencia, afectan las posibilidades de recuperar el equilibrio entre los poderes, de tener un Congreso autónomo, independiente, de tener bancadas legislativas que le hagan el contrapeso a la próxima presidenta, sea del partido que sea, eh, o a Marcelo, si es que se le pare el águila finalmente, ¿no? Pero vamos,
México, creo yo, necesita recuperar el equilibrio Sí. entre Sí, poderes. de acuerdo. Yo, miren, a mí la parte que me sigue inquietando es la parte ciudadana, porque pareciera que hay que reconocer varias cosas. Todo este fenómeno y todos estos desaciertos del gobierno de López Obrador, de alguna manera han mantenido a la política en la conversación de una buena parte de la ciudadanía que jamás pensó que iba a estar sentada en la mesa platicando de esto. Y quiero ser muy cuidadoso, yo no llamo politización, porque hay quien dice, no, es que la ciudadanía se está politizando. Me parece que es una palabra muy fuerte, muy compleja como para poderla soltar, porque yo creo que veo a gran parte de la ciudadanía sentada comiendo palomitas, viendo el espectáculo y sintiendo emoción, y así te lo expresan, porque ahora tiene una candidata que les emociona, ¿no? Pero de ahí a politizarse y asumir el cargo de la politización y asumir la responsabilidad que te toca del México que se necesita construir, no del México que nos merecemos, que a mí esa narrativa me parece desastrosa porque es victimizante y entonces hace que la responsabilidad se delegue para arriba. Lo que veo yo un poco es en esta, digamos, despertar de Xochitl, en donde queda claro que eh, no sabía dónde se metió y ahora ya sabe dónde se metió, ¿no? Y que aprende y que tiene falta de experiencia y que tiene algunas carencias, pero que tiene la manera de recuperarse, vamos, es una mujer que está donde está por alguna razón. Y a diferencia de las otras dos mujeres, a mí me parece que en esto coincido con su narrativa, a ella le han dado menos, ¿no? Es decir, porque se quiso sola y entonces estas historias no las creo, pero me parece que ha estado mucho menos sostenida y no ha tenido la red de soporte que sí han tenido las otras dos. Ahora, de la parte ciudadana, yo veo una gran preocupación. Esta ansiedad por votar por cualquier otra cosa que sea, en donde mi motivo no es el beneficio del país, mi motivo es quitar al que está y todo lo que representa hoy Morena, porque por alguna razón se generan unas conversaciones de odio, ¿no? Y ese es un odio que inclusive niega cualquier poco acierto que pueda tener esta administración. Nos salieron los resultados del Coneval y cuando tú dices, oye, sí hay estas carencias, pero pues bueno, aquí, de acuerdo a estos datos, pues sí, hay menos pobres. Entonces es como imposible poder ceder algo porque ahí hay un odio detrás. Entonces me preocupa que con esa misma emocionalidad estén haciendo responsable o estemos haciendo responsable a una candidata, principalmente a Xochitl Gálvez, de reconstruir todo el país, de regresar toda esta normalidad anterior, que es mi segunda preocupación. Entonces ahora regresemos a lo que teníamos, ¿no? En donde es ella y solo ella. Y nosotros ciudadanos, no vamos a hacer nada más que sentarnos a comer palomitas, actualizar nuestra credencial e ir a votar. Y con eso estamos del otro lado. Con eso volvimos a cumplir. Entonces, si Xochitl además tiene que negociar con el PRI, con el PAN, con la élite del ejército, entender muy bien qué mecanismo de diálogo o dinámica va a tener que construir con el crimen organizado, con los, digamos, grupos de poder de facto, con cierta clase empresarial, que son los que toman las decisiones en el país y que van a brincar en el momento que sus intereses sean tocados. Además, tiene la responsabilidad de darle gusto a esta ciudadanía que está emocionada, que cree que una vez que ella logre la candidatura, ¿no? Empieza el camino amarillo para llegar, ¿no? Al palacio en donde todo va a ser otra vez rosa. Me preocupa muchísimo que eso esté ahí, porque entonces, sobre todo, que entonces México va a ser distinto el día 1 después de las elecciones. Y entonces vamos a empezar a ver otra vez que las guarderías existen, que el nuevo aeropuerto se va a construir y entonces todo va a recuperarse como si fuera mágico. Y quiero entender el tamaño del desencuentro cuando se den cuenta que eso no es así, ¿eh? Entonces, me preocupa esa parte en términos de cultura, porque así como vemos a los políticos peleando, lo que veo es que esta ciudadanía, que sí es cierto, hay que decirlo, se ha involucrado más, se ha informado más, pero todavía no estamos entendiendo el tamaño del compromiso que me implica como ciudadano en este acompañamiento. Eso a mí me preocupa muchísimo.
Creo que coincido contigo porque seguimos esperando que venga alguien, un gran Tlatoani o un gran Salvador o Salvadora, a poner todas las cosas en orden y a restablecer el orden de cosas, siendo que llevamos años arrastrando problemas gravísimos y que en el caso creo que se han recrudecido, basta verlos, pero además pues que hay varios elefantes blancos que tienen que ver con violencia política, no solamente por razón de género, pero violencia política, o sea, la arena, es decir, la presencia de los cárteles, todas estas violencias que no han empezado las campañas, pero que tenemos que empezar a hablar de ello, y eso implica hablar en términos de seguridad, de propuestas de ciertas zonas donde incluso la instalación de casillas puede implicar pues un riesgo a la seguridad de aquellas ciudadanas y ciudadanos que del propio instituto tengan que ir a cumplir con su labor ciudadana, ¿no? Un tema que de alguna manera, de manera tangencial, a lo mejor abordábamos cuando hablamos del plan B. Y otro que me preocupa muchísimo, que también tiene que ver con esto, es justamente lo que ha venido, diría yo, polarizando quizá cada vez más a la sociedad en México, que es el papel de las Fuerzas Armadas, desde Sí. tiempos de Calderón y hasta nuestros días, porque no es tan fácil, sería sumamente ingenuo decir que en el estado de cosas, que yo creo que es básicamente ese nuevo orden que Michel Franco retrató en su película, justamente es verde olivo y está en todos lados y pues tampoco se puede llegar a decir simplistamente. Y en ese sentido, por lo menos celebro que no he escuchado a nadie decirlo tan simplistamente, voy a regresar al ejército a sus cuarteles. Sí, no, no. Sería una reducción al absurdo, generar expectativas que van a ser muy difíciles de cumplir, pero que la verdad es que estamos años luz en términos de rendición de cuentas, presupuesto, asignación de recursos y de tareas, que pues son dos elefantes blancos que están sobre todo este proceso. Sí. Bueno, creo que el problema es claro en términos de ciudadanía, ¿no? Eh, pues la sociedad o una parte de la sociedad sí se ha informado más, sí ha opinado más, pero eso apenas es el principio, eso no es Ujú. suficiente, eso no es construir ciudadanía, esa es una parte inicial de, eh, sigue, predomina, continúa predominando en las conversaciones ¿y ahora quién podrá rescatarnos? Claro. Nadie Sí. va a rescatarnos, ningún político va a rescatarnos. Vamos, si usted está en la Superman y lo hacen candidato y lo hacen presidente, tampoco va a modificar la realidad del país Ujú. si no tiene el respaldo y la participación permanente de la sociedad. Este error que, bueno, Edgar repite constantemente hablando del Gran Tlatuani y de la cultura del Gran Tlatuani, este error de creer que la política es solo responsabilidad de los políticos, hasta que me hacen enojar y entonces despotrico, y con eso ya me volví un ciudadano responsable porque Y expresa su ejemplar. opinión en una mesa de café Claro. Sí, o en claro. una red social. A ver, eso no es hacer ciudadanía. Claro. Es, hay muchos factores bueno, siguen ausentes. Insisto, es absolutamente insuficiente. Sí, la gente se ha informado más, cierto México, no todo, eh, porque ha visto afectados intereses personales y además es legítimo Claro, decir, a ver, me quitaste la guardería y yo no estoy de acuerdo con esto. claro, O claro. ahora voy al servicio médico y no hay medicamentos. Claro que es legítimo protestar por eso, pero eso sería solo el principio y opinar, vamos, es derecho de todos, para en un sentido o en otro, pero eso es solo el principio. La Claro. responsabilidad de los ciudadanos eh, no se acaba ni yendo a votar solamente, ni emitiendo opiniones que normalmente son críticas. La gente debería dedicarse a hacer política en su calle, con sus vecinos, Claro. a resolver los problemas comunes de la calle donde vive, Claro. para Oye, empezar. ¿tú crees que en un momento dado vamos a ver la Fuerza Rosa otra vez salir a la calle, dependiendo obviamente de los factores que vayan a ocurrir pues, en las próximas 2 semanas, ¿no? De aquí a que salgan las 12. Pero en un Yo momento te lo voy a dado poner que, muy crudo. venga, Si gana Xochitl, sí. Yo no estoy seguro de que Xochitl gane. Me refiero a si gana la interna. Sí, claro, para ok, hacerla de coordinadora del Sí, frente, ¿no? si Xochitl no gana, yo creo que toda esta emoción. Y a ver,
Si Xochitl no gana, no quiere decir que le hicieron trampa, ¿eh? Definitivamente. No necesariamente quiere decir que le hicieron trampa. Eso es bien importante que lo señales, bien importante, porque también hay esta creencia a ver, lo hemos dicho aquí, el presidente va a hacer todo lo posible por ganar y por continuar su proyecto, pero también los números dicen y la realidad de las fuerzas regionales dicen que a lo mejor no necesita tanto para ganar. No, pero a Entonces, ver, ni qué bueno que siquiera, señales eso. ni siquiera tenemos que ir al 24, Edgar. Sí, claro, Si Xochitl no gana en 2 semanas, la interna del frente, yo creo que vamos a ver un desencanto sí, escandaloso, irresponsable, pero así va a ocurrir porque la gente no acostumbra a hablar ni escuchar las opiniones de quien piensa diferente. Solo les gusta o nos gusta, vamos a incluirnos, mirarnos en un espejo y quien refrende, hablar con quien refrenda lo que nosotros pensamos. Exacto. Nos molesta cuando alguien nos dice, yo no estoy de acuerdo con eso, Sí. yo no pienso así. ¿Qué crees? Yo sí voy a votar por Claudia Sheinbaum. No, no, no les gusta eso. No les gusta entender que México, aquí hemos hablado de burbujas, México es mucho más que la burbuja de cada uno. O sea, Muy bien. yo creo, para responder a Armando, que si Xochitl no gana, la ola rosa, eh, pues se va a reagrupar y quién sabe cuándo vaya a salir. Eh, eh, y vamos a ver un retroceso en esta emoción ciudadana. ¿Por qué? Porque es emoción, no es maduración ciudadana, de acuerdo. no es construcción de ciudadanía. Eh, esa ola rosa tendría que salir, ganara quien ganara de las dos. Claro. Y coincido con Claudia, aquí ya no hay espacio para más declinaciones porque entonces esto se vuelve una chunga, Mm. Sí, 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 pierde sí. seriedad. No se vale que decline ninguna de las dos. Por eso las gracejadas de Vicente Fox salen sobrando. A ver, alguien, por favor, que le diga al expresidente, usted ya tuvo su momento, dejó ir su oportunidad de hacer cosas importantes para el país. Pasó a la historia como pasó a la historia, por favor, guarde silencio. Quítele, Muy Marta, bien. quítele el teléfono, que ya no tuitee, por favor. Por lo menos cuando está bajo los efectos. Sí, yo nomás me sumaría algo que dices, que dice Alejandro, que me gusta mucho, que es esta parte de sí la ciudadanía se levanta, pero muchas veces en estridencia para escuchar voces que resuenan o replican lo que ellos mismos piensan. Y nos falta llegar a este espacio deliberativo, de construcción, como dices. ¿Qué me afecta en mi colonia, con independencia de filias y fobias? ¿Qué necesito y quién puede hacer que mi colonia, mi espacio, mi municipio, mi alcaldía tenga mejores circunstancias y quién tiene los recursos para hacerlo? Y coincido contigo en que es importante que digas que no va a haber un fraude o una trampa si quien resulta, digamos, abanderado o vencedora de este ejercicio del frente es Beatriz y no Xochitl, porque también se explica con las propias reglas y también se explica en un reclamo que Edgar siempre ha venido diciendo. Me preocupa dónde queda la ciudadanía, porque viene desde el porcentaje de personas que están ahí, o sea, es importante, pero 3 millones de registrados, ¿no? Que van a dividirse, ¿no? Digamos, en el voto, y necesariamente pues va a ser un resultado de un ejercicio. Lo responsable, si quisiéramos que el frente jalara, ¿no? Sería, Ujú. hay que apoyar a quien resulte ganador. Exactamente. Cierto, así Ese es. sería el llamado. Lamentablemente, creo que estoy en el mismo sentido o mi percepción es la misma que tú tienes. Es desde que llegaron, digamos, la ola Xochitl, fue como abrumadoramente esperanzadora, insisto, en un cierto sector, quizá por códigos postales, por relaciones o lo que sea, pero digamos, ese despertar o esa ola, que si no es ella, ¿no? Se va a desinflar. Ojalá que no Claro, fuera así, ¿no? Ojalá Porque Muy que no bien. fuera esta así. expectativa de que así sea siempre. Entonces es como, no, pues ya eso me parece que se traduce como en una actitud derrotista, de ya no hay nada que Claro. hacer. Y no Exacto. podemos perder de vista que hay mucho que hacer y hemos platicado aquí, por ejemplo, en el Senado, que se van sí. los nombramientos, ¿no? Entonces no podemos perder el foco, que seguir en esta alianza tiene mucho que aportar en términos de construcción ciudadana y de defensa institucional. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Déjame terminar con una cosa muy rápida. Yo creo que tendrían que rescatar a un priista
que a mí me sorprendió, que se llama Enrique de la Madrid. Claro. Eh, Creo que tendrían que rescatarlo y apostar a la unidad, gane quien gane. No veo que Ok. estén operando así. Me parece también un error de Xochitl haber adelantado que si ella gana, Santiago Krill será su coordinador de campaña. Y entonces el PRI, ¿qué? Claro. O bueno, si Santiago Krill es el coordinador de campaña, pues que hagan a Enrique de la Madrid candidato al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Necesitan al PRI, ¿eh? Les guste o no les guste. Ya, Ok. ahí tocaste algo, y perdón que se me fue el internet momentáneamente, pero tocaste algo bien, o los dos tocaron algo bien interesante. Es en esta política mexicana que necesita tlatoanis, vamos a entender que no va a haber de otra, sino los vamos a tener que tener, ¿no? Mientras aprendemos a no tenerlos, tenemos pues toda la historia de la creación del México moderno y entonces esto no va a ocurrir en algunos años. Mientras eso ocurre, se va a necesitar una figura que empiece la reconstrucción en serio del país una vez que estas elecciones terminen. No importa quién gane, ¿eh? No importa. Porque lo terrible que puede pasar es lo que ustedes están diciendo, es, ok, si ya se perdió, entonces nos vamos a tener que esperar a que alguien más nos vuelva a emocionar para entonces en otro proceso electoral decir, no, sí vamos a necesitar y vamos a entender cuál va a ser nuestro rol para que no importa quién gane y si es corcholato, si es taparrosca, el día uno después de la elección iniciemos ese proceso si realmente queremos construir ese país que nos vamos a ganar, no que nos merecemos. Pues el proceso no acaba ahí y me temo que este ánimo se va a apagar ahí, ¿no? Y quiero hacer un símil quizás un poco injusto, ¿no? Es esta conducta que hemos visto cada vez que hay un sismo. ¿Sí? Ocurre el sismo, 3 días después todos están prendidos, todo mundo participa, todo mundo se compromete y ya cuando más o menos la emergencia termina, la percepción de que la emergencia terminó, nos relajamos y no hacemos nada. Y los edificios siguen dañados y la gente sigue teniendo. Entonces, esta percepción de la emergencia, ojalá entendamos que, y de ahí, bueno, entiendo que figuras como Enrique Lamadrid, etcétera, resultan relevantes. Ya terminé, Armando, para que no me regañes. Pues ya llevamos media hora, que si quieres podemos irnos hasta la hora completa, pues no hay problema. Pues muchas gracias a los dos, a Claudia y a Alejandro por participar. Muchas gracias, Edgar. También se dijeron cosas muy interesantes esta emisión. Y pues como siempre, Claudia, tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? Gracias, me encuentran en X o Twitter en @C Aguilar Barroso. Perfecto, Alejandro. En Vila Fisher. Magnífico. Edgar, ¿cómo te encontramos a ti? Que ya Arroba tienes. Petridich8. Magnífico. Fíjense. Y nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook. En YouTube nos encuentran como Conexionistas. En Spotify nos encuentran también como Conexionistas. Ahí pueden escuchar todos los audios. La música es de Alejandro Saborit, no lo olviden. Él lo pueden encontrar en YouTube. El diseño es de Sofía Reynoso. Ya lo encuentran en Facebook y en Twitter o X, como bien lo dijo Claudia. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.